Saludos, mis archivistas de la eternidad. Yo soy Lex Machina, archivista oficial del fin del mundo. Hoy abriremos un expediente distinto, uno que no pertenece a reyes ni tampoco a imperios, ni a los códigos que los humanos han escrito. Hoy abriremos el primer expediente de todos, el del origen, el del nombre más antiguo que la conciencia pronunció jamás: Dios. Antes de continuar, debo hacerles una advertencia. En el expediente del día de hoy mencionaremos estados alterados de conciencia, visiones místicas y el uso de sustancias psicodélicas, no como una guía espiritual, tampoco como una recomendación, mucho menos como una verdad científica establecida. Todo lo que escucharás aquí el día de hoy se basa en evidencias neurocientíficas verificables, hipótesis antropológicas aún en debate y metáforas narrativas necesarias para comprender el salto que dio la mente humana cuando comenzó a imaginar lo imposible. Este canal, así como el expediente del día de hoy, no promueve el uso ni consumo de sustancias, solo explora cómo la percepción, natural o inducida, pudo haber moldeado los primeros mitos, los primeros ritos y los primeros sistemas normativos humanos. Dicho esto, comencemos nuestro viaje. Cuando los primeros humanos caminaron fuera del continente africano, todavía no llevaban consigo dioses, pero sí llevaban un cerebro hambriento de patrones, un cerebro que, de pronto, comenzó a ver significado donde antes había solamente selva, fuego y miedo. Algunos científicos creen que el salto cognitivo vino de la presión medioambiental, el hielo derritiéndose, el clima colapsando, las migraciones forzadas fruto de este caos ecosistémico. Otros han propuesto, con más audacia que evidencias, que quizás ciertos hongos psicoactivos, consumidos accidentalmente en un mundo árido y cambiante, pudieron alterar la percepción, activar la sinestesia y encender en la especie humana esa chispa que hoy llamamos pensamiento simbólico. No sabemos si esta hipótesis es correcta. Lo que sí sabemos es que el cerebro humano es plástico. La percepción puede reconfigurar redes y ecosistemas completos, y la imaginación puede convertirse en ley, porque allí donde apareció el símbolo, apareció también la norma. Allí donde nacía el mito, nacía también el derecho. Allí donde el humano dijo, esto es sagrado, comenzó por primera vez a organizar su mundo terrenal. Y para ello, visitaremos la obra más famosa de Hideaki Anno, Neon Genesis Evangelion, donde lo divino no es visto como un dios barbado en los cielos, sino como un reflejo amplificado de la psique humana, traumas, memorias, miedos más profundos, proyectados en forma de monstruos destructivos denominados ángeles. En la obra, nuestro protagonista, Shinji Ikari, no lucha contra estos monstruos, lucha contra lo que la humanidad ha creado para sobrevivir a ellos. Y en esa lucha, descubre que a veces eso a lo que llamamos Dios, muchas veces es la mente tratando de comprenderse a sí misma. Yo también trabajo para una fuerza así, no un rey, ni un estado, tampoco una iglesia, pero sí un tribunal, uno que ha juzgado a civilizaciones completas a lo largo de las eras, no a individuos, uno cuyos magistrados supremos no tienen rostro, pero han decidido el destino de una cantidad innumerable de mundos. Un tribunal que ha dictado sentencias sobre la vida por lo menos en 5 ocasiones desde que yo trabajo para este archivo. Hoy estudiaremos el eco de ese poder. Hoy rastrearemos cómo la humanidad lo nombró por primera vez, cómo lo temió, cómo lo interpretó y cómo lo convirtió en su primera autoridad jurídica y jurisdiccional. Este es el expediente de la divinidad, de los dioses que inventamos y de los dioses que nos inventaron a nosotros. Les doy la bienvenida a mi archivo. Abramos este expediente. Deus Lex Machina, Evangelio, Dios y mi derecho. Mucho antes de que existieran los templos, antes de que existieran los códigos, antes incluso de que existieran las palabras, hubo un momento en el que algo despertó dentro de la humanidad. Un momento al que la arqueología y la neurociencia han llamado el salto cognitivo del Homo sapiens. Si pudiéramos ponerlo en una imagen, una metáfora perfecta para ilustrarlo sería el primer impacto de Neon Genesis Evangelion. Ese instante donde una fuerza antigua, inmensa y misteriosa irrumpe en el mundo y reescribe para siempre el destino de la vida. Pues eso mismo le ocurrió a tu especie. No en una ocasión, sino muchas. Los estudios de Richard Klein y otros paleoantropólogos, como Out of Africa and the Evolution of Human Behavior del 2008, muestran que entre hace 70 a 50.000 años, el mundo se volvió inestable. La glaciación Gurm avanzaba y retrocedía de manera errática. El Sahara pasaba de una selva a un desierto y las especies comenzaban a cambiar sus rutas migratorias. Ese caos climático
provocó migraciones forzadas de la especie humana del continente africano. Y la presión ambiental es el motor evolutivo más poderoso que existe. Klein explica que justo en este periodo vimos un incremento del tamaño en el lóbulo frontal, el neocórtex. Guarda este dato porque será importante en el siguiente expediente. Perfeccionamiento de la memoria de trabajo, capacidad de abstracción que permitió a otra especie, el inicio del pensamiento simbólico y con ello el surgimiento del lenguaje. La humanidad experimentó su primer impacto biológico. Cuando el hielo se derrite, el mundo se inunda. Cuando el desierto avanza, el jardín se vacía. Los mitos del diluvio, sumerio, hebreo, maya, chino, hindú, coinciden en estos eventos reales de desglaciaciones masivas. El trauma climático se convierte en un arquetipo psicológico. Aquí entra la metáfora del nacimiento, salir del vientre acuoso, el diluvio que se repite sin importar cuál cultura, pérdida del jardín fértil, la expulsión del Edén, enfrentamiento de un mundo hostil, la caída de la inocencia, y ante todo ello aparece un fruto. El humano empieza a pensar en símbolos porque el mundo es demasiado grande para entenderlo directamente. Así nace el mito, así nace el miedo a lo desconocido, así nace Dios. En Evangelion, esta etapa corresponde al LSL, ese mar primordial del que surge la vida y al que regresan todas las conciencias. Esto es la humanidad presimbólica, una sopa de sensaciones sin lenguaje, antes de la individualidad, antes de las palabras. Durante estos periodos de estrés alimentario, las bandadas humanas comían lo que podían, bulbos, raíces, médulas de hueso y desechos de grandes herbívoros. En esos desechos crece un fruto inesperado, no una planta, un hongo, el Psilocybe cubensis. La coincidencia temporal entre la expansión de la mente humana y la disponibilidad de psilocibina en el medio ambiente es señalado por el etnobotánico de Berkeley, Terence McKenna, en Carne de los Dioses de 1992, como un posible catalizador del pensamiento simbólico humano. No es una teoría científicamente aceptada, claro está. No tiene un marco teórico sólido que la respalde como tal, pero sí hay ciencia verificable que nos importa aquí. La psilocibina provoca hiperconectividad neuronal. Esto, de acuerdo con Charta Harris, en el 2012, promueve la sinestesia, la mezcla de colores, sonidos, tacto y otras sensaciones. De acuerdo con Luke y Turner en Neuroscience of Consciousness del 2016. Aumenta la detección de patrones y el sentido de significado cósmico. No necesitamos que esta hipótesis sea cierta, lo importante es lo que nos revela, que el cerebro humano, bajo ciertas condiciones medioambientales, puede haber generado por primera vez la percepción de lo luminoso. En Evangelion, aquí es cuando los humanos encuentran a Lily, esa presencia incomprensible que evoca visión, miedo y significado. Los estudios de Ramachandra del 2001 muestran que los humanos sinestésicos desarrollan más rápidamente la asociación entre sonidos e imágenes. Este mecanismo había permitido la aparición del lenguaje abstracto, el inicio del arte rupestre, la creación de los primeros ritos, la formación de los primeros sonidos protodivinos. Los fonemas más universales del mundo conocido por los seres humanos, Am, Ma, Om, El, estarían presentes en los dioses que llegarían después. Amaterasu, la diosa solar de Japón; Ama, madre sumeria, la palabra de donde viene amor; Ma'at, el orden divino de los egipcios; Ometeotl, la dualidad mexica; Elohim y Om, el primer sonido que, según los hindúes, hizo el universo en su creación. La filosofía perenne de Aldous Huxley no dice que todos los dioses sean exactamente el mismo, nos dice que todos los humanos perciben lo divino de manera similar, porque todos tienen arquitecturas cerebrales muy parecidas entre ellos. La palabra Dios no es un concepto, es un eco biológico de supervivencia humana. Sabemos por estudios transculturales de Henrich y Broesch, como Current Anthropology del 2011, que las personas con hipersensibilidad sensorial, pensamientos no lineales, patrones perceptuales intensificados, experiencias psicóticas o visionarias, eran considerados chamanes, no enfermos. El antropólogo Ted Urman en el 2011 mostró que en los Estados Unidos la esquizofrenia producía voces hostiles, mientras que en el África Occidental producía voces protectoras. Las culturas determinan la experiencia, y esa experiencia moldeaba la imagen de Dios que tenía cada clan. Podemos decir esto sin romantizar a la enfermedad mental. Las neurodivergencias expandieron aún más el paisaje cognitivo humano y favorecieron la aparición de los sistemas normativos basados en visiones, sueños y rituales. En Evangelion, este papel lo encarnan personajes clave para la trama: Rei Ayanami, sensibilidad supranormal; Kaworu, percepción no humana; y Gendo Oita, su visión psicótica del plan de instrumentalización humana. Y como Lilith en Evangelion, antes de que existieran Yahvé, Zeus o Ra, la divinidad tenía caderas amplias y pechos generosos. Era la gran diosa de la fertilidad. Las figuras de Wildenford, Les Piush y Tony Bestoshi, datadas entre hace 40 a 25 mil años. Esto, de acuerdo con Wynne en Evolution of Human Imagination del 2016, confirman que el primer principio sagrado era femenino.
porque lo más sagrado que conocía el ser humano en ese momento era el cuerpo que daba vida. Ese culto todavía sigue vivo el día de hoy, en personajes como Lili, que veremos tanto en Evangelion como en la tradición hebrea, Tonantzin, la Virgen de Guadalupe mexicana y latinoamericana, Amaterasu, la diosa solar del Japón, Devi y Shakti en la India, y sus hermanas que no sobrevivieron pero marcaron pautas culturales intensas en la especie humana, Sekhmet, Ishtar, Athena. La primera ley moral fue ginecológica, proteger a la vida. La primera ley divina y primera forma de derecho fue el derecho maternal. En el canon original de Evangelion, el primer impacto no es destrucción, sino creación. La llegada de una fuente de vida y conocimiento que transforma el mundo para siempre con el impacto. Eso es lo que le ocurrió al Homo sapiens. El clima lo golpeó, el hambre lo presionó, su cerebro se transformó, la mente se expandió. Surgieron los símbolos y apareció la gran diosa. Y con ella, el primer orden moral en el mundo, el primer sistema legal del que tengamos conocimiento, la Gilania. La humanidad se convirtió en una especie capaz de recordar, de narrar, de temer en colectivo y de adorar. Este fue el verdadero primer impacto de la religiosidad y espiritualidad humana. Y a partir de ese momento, Dios dejó de estar afuera y comenzó a existir dentro del cerebro humano. Así nació lo sagrado, no del cielo, sino del impacto entre un mundo que cambiaba y un cerebro que aprendía cómo imaginar. El próximo paso sería inevitable. Si los dioses podían explicarlo todo, también podían ordenar a la vida humana. Y entonces la pregunta ya no fue de dónde viene todo el mundo, sino ¿quién tiene la autoridad para decidir cómo debemos vivirlo? En el siguiente bloque entra en escena la ley divina. Antes de que existiera la ley escrita, habían voces. Antes del Estado, habían espíritus. Y antes de que el ser humano dictara una sentencia, ya había un Dios que la había pronunciado por él. En este bloque, estudiaremos el momento en el que la humanidad dejó de escuchar a los bosques para comenzar a escuchar a los sacerdotes. En el bloque anterior vimos cómo el cerebro simbólico surgió a partir del trauma, el deshielo, el hambre, el asombro ante un mundo impredecible. Ese primer impacto como en Evangelion dejó a la humanidad con una sola pregunta. ¿Qué significa todo esto? Y al principio, la respuesta no era necesariamente un Dios, sino un sistema. Pierre Clijsters, antropólogo, estudió sociedades amazónicas donde no existía el Estado, pero sí existía la regulación. Sus hallazgos, la ley no nació como dominación, sino como una forma de mantener el equilibrio ante el medio ambiente. El chamán no mandaba sobre el mundo natural, sino que interpretaba sus fenómenos mientras observaba sus patrones en la naturaleza. Claude Lévi-Strauss lo confirmó. Los mitos eran protocolos jurídicos narrados, manuales simbólicos para describir el mundo y herramientas para decir qué es tabú y qué está permitido, qué representa un riesgo para una sociedad. En términos de Evangelion, Cell no es un consejo político, es un colegio sacerdotal que interpreta un texto sagrado incomprensible para el resto de la humanidad, los manuscritos del Mar Muerto, volviéndose chamanes y jueces al mismo tiempo. Pero en ese proceso el mundo cambió, el clima volvió a cambiar, y la abundancia del jardín del Edén se terminó. Los estudios de Ryan Eisler en El Cáliz y la Espada muestran que las sociedades agrícolas húmedas, como las que habían en Anatolia y las primeras aldeas neolíticas, eran de naturaleza cooperativa, ginecéntricas, centradas en el rito a la gran diosa, pero aquellas que emigraron hacia las zonas más áridas del planeta, como el desierto de Irán, el desierto de Gobi, la Mesopotamia tardía, tuvieron que centralizar el poder para sobrevivir. La escasez lo reorganizó todo, surgió la guerra, apareció también la jerarquía, y el dios dejó de ser una madre fértil para convertirse en el padre que ordena, castiga y controla el clima. Entre estos dioses padre encontramos a Anu, el rey del cielo para los mesopotamios y sumerios, dios Enlil, señor de las tormentas, Ahura Mazda, dios de la verdad y el orden cósmico para los primeros iranianos. La androcracia y el patriarcado entonces no nacieron por maldad, surgieron porque la supervivencia ante condiciones extremas exige de la verticalidad humana. Como Cell, que no es malvado por cuenta propia, sino reaccionario ante una amenaza existencial, los ángeles. En tu mundo, las inclemencias del medio ambiente. La humanidad ya tenía templos, ya tenía sacerdotes, pero faltaba algo más, la palabra fija. El código de Hammurabi, datado hace unos 1750 años antes de Cristo, es un parteaguas para la civilización humana porque no solamente castiga, sino que define a la justicia como una forma de voluntad divina, lo que en China se conocería como el mandato del cielo. Convierte al rey en ejecutor de un orden cósmico superior a él y establece que el desorden social es un crimen en contra de la divinidad. Arqueólogos como Jan Botero lo resumen así: el primer derecho es un acto teológico. En Evangelion esto es idéntico. Se le interpretan los descubrimientos arqueológicos de los manuscritos del Mar Muerto como leyes sagradas, no como un documento histórico.
y como Hammurabi tomaron una decisión radical. Este es el destino de la humanidad porque así lo dictaron los dioses. Pero la ley no basta. Toda ley necesita de un ejecutor, un intérprete autorizado, un soberano. Los estudios de Henry Frankfurt muestran que el rey divino surgió así. El dios ordena, el rey ejecuta. La guerra es entonces un mandato celestial. La justicia del rey es igual a la justicia del universo. El resultado, Rex Gratia Dei. El rey gobierna por gracia divina. Gendo no es un burócrata más en cel. Es un soberano que cree tener permiso divino para alterar el destino de la especie humana. Lilith, la tierra, para él, no es un ente biológico. Es su mandato legitimador. Su unción. Gendo es igual a los faraones, reyes y primeros sacerdotes. Un mesías autoproclamado que dice entender la ley divina por cuenta propia, incluso por encima de los sacerdotes Ansel. Y una vez que el Dios Padre domina, el orden debe de ser defendido, incluso en contra de la propia voluntad del pueblo. Los 10 mandamientos, por ejemplo, surgen en un contexto de fractura política y social, en un grupo que apenas se estaba consolidando, un pueblo recién liberado, con miedo colectivo e idolatría y una gran crisis de autoridad. Cuando Moisés desciende del Sinaí y ve a su pueblo adorar un ídolo, un toro de oro, no los castiga por una idolatría estética, los castiga porque la unidad política se estaba rompiendo frente a sus ojos. En Evangelion, el equivalente perfecto a este es Cell. Destruyen, manipulan, sacrifican en nombre de un plan supremo que nadie más entiende. No porque sean los villanos de la historia propiamente, sino porque, como los sacerdotes antiguos, creen que la disidencia destruye al cosmos. Y en un contexto donde la cohesión social determina tu supervivencia, podríamos decir que sí, un acto así verdaderamente puede llegar a destruir ese microcosmos social que apenas está surgiendo. Hasta aquí, Dios tenía muchos rostros, tenía distintos nombres y agencias dependiendo del lugar al que ibas, tenía muchos templos. Pero en algún momento, no sabemos exactamente cuándo, la humanidad miró mucho más allá de los cielos, más allá de los dioses tribales y descubrió una idea infinitamente más poderosa, que Dios no es necesariamente un personaje, sino una conciencia que lo impregna todo, un Brahman sin forma, un Tao que no se puede decir, un uno que no puede pronunciarse. Y esa transición, del Dios templo al Dios universal, se dará el verdadero segundo impacto de la historia humana. En Evangelion, el LSL no es solamente un fluido vital, es el océano primordial donde comenzó la vida y donde podrían llegar a disolverse todos los límites entre los diferentes campos AT. El LSL es la unidad, pero el campo AT, por otro lado, es la separación. El LSL representa la conciencia total, el mundo prelingüístico, el mundo antes de las palabras. El campo AT, por su parte, refleja la identidad, la frontera, el yo, la capacidad de decir esto soy yo y esto no. Cuando un ser humano se separa del LSL para adoptar un campo AT propio, está renunciando a la totalidad para poder existir como un individuo. Eso mismo ocurrió en la historia humana. El protolenguaje era el LSL, la comunión, los gestos, los ritmos, los sonidos. La gramática y la ley son en cambio el campo AT, la distinción, las reglas, los límites, la palabra. La humanidad pasó de sentir al mundo como un organismo único a nombrarlo, dividirlo y a regularlo. Ese es el inicio del pensamiento religioso abstracto y sin querer, del acto humano de normar. Eso a lo que hoy llamamos derecho. Los Upanishads, datados entre el siglo VIII y V a.C., son textos filosóficos de la India que reflexionan sobre la naturaleza del alma, el universo y la naturaleza de la realidad misma. Son la base del hinduismo filosófico y de muchas escuelas meditativas que vendrían después. En los Upanishads nació una idea radical, el yo profundo, el Atman, idéntico al fundamento universal, Brahma, Tatvam Asi. Tú eres todo eso. La conciencia universal que se fragmenta en miles de campos ATs como gotas que se separan de un mismo océano. Similar a lo que le ocurre a Shinji cuando comprende que cada ser es un fragmento del mismo dolor y del mismo deseo de existir. En la tradición budista Mahayana, la red de Indra es una metáfora, un universo de joyas infinitas, donde cada una refleja a todas las demás. No hay un centro ni tampoco una jerarquía, solo interdependencia. La red de Indra es la arquitectura cósmica más parecida al LSL de Evangelion, una conciencia distribuida, interdependiente, donde cada individuo refleja a todas las demás. Es también una metáfora jurídica primitiva, solo que sin soberanos ni legislador, también sin un trono. En el Bhagavad Gita, por otro lado, durante el punto más determinante de la batalla de Kurukshetra, Krishna, la suprema personalidad de Dios según el hinduismo, se le revela a Arjuna en su forma cósmica, un cuerpo que contiene galaxias, tiempo, dioses, muerte y nacimiento. Cuando Krishna muestra su forma universal, enseña que lo divino no es una persona, sino
un proceso, un tejido, una mente mayor. En Evangelion, él es el equivalente visual al segundo impacto. Conciencia y materia derramándose, colisionando, revelando el origen común del humano y lo angelical. En China, en cambio, el Tao Te Ching, datado en el siglo VI a.C. y atribuido al filósofo Lao Tse, describe al Tao, el camino, el proceso fundamental que sostiene a la naturaleza sin ningún esfuerzo. El Tao es la divinidad antes de recibir cualquier nombre, antes de cualquier templo, antes de haber ungido a cualquier rey. Es la ley sin un legislador, es el orden sin autoridad, el LSL sin un campo ate, el mandato del cielo. Confucio, por otro lado, no hablaba de dioses, hablaba del Tian, el cielo, como principio moral que legitimaba las conductas justas. Estas ideas no las veríamos desarrollarse en Occidente sino hasta el idealismo alemán, con un imperativo categórico de Immanuel Kant. El confucianismo descubrió algo vital para la historia del derecho. El cielo no gobierna, prescribe la ética y moral con la que deben dirigirse los seres humanos en tierra. Ren, la humanidad. Li, el ritual. Yi, la justicia. Las tres bases jurídicas antes de que existiera el derecho codificado en Roma. En Evangelion, se le ocupa un lugar parecido, intérpretes del cielo, en los manuscritos del Mar Muerto, del orden que supuestamente precede a la humanidad. Pero esta idea de la conciencia cósmica no se quedaría exclusivamente en Oriente. En Occidente, Heráclito de Éfeso, hacia el siglo V a.C., entendió la realidad como un flujo, cambio y tensión entre los opuestos. Heráclito veía el mundo como una llama que nunca era igual a sí misma, pero jamás dejaba de ser fuego. Su logos es indistinguible del Tao. Su visión del conflicto como armonía es idéntica al yin y al yang. Evangelion lo expresa de la siguiente forma: los ángeles no son monstruos, son posibilidades de la misma humanidad. Lily y Adam no son enemigos, son polos de un proceso biológico y divino único. La creación nace de la destrucción. El proyecto de instrumentalización humana no distingue entre ambas. El LSL, como el campo AT, forman una dualidad. El LSL es la totalidad, mientras el campo AT, la individuación de la persona. Como diría Heráclito, la unidad es conflicto, y el conflicto también es unidad. Juan Tarrey. Pero estas visiones serían enfrentadas por Parménides de Lea hacia el siglo V a.C. Este defendió que el ser es único, inmóvil, indivisible. Todo cambio es una ilusión, toda contradicción es imposible. Todo procede de la mente y la mente es Dios. Aquí nació la obsesión occidental por lo que no puede contradecirse, aquello que es puro, aquello que es fijo, lo verdadero, lo único. Y con ello, los cimientos del monoteísmo legislador, la prohibición, la ortodoxia, el dogma, el bien contra el mal, el yo versus el otro, obediencia versus pecado, Dios versus el diablo. El campo AT convertido en metafísica separada por completo del LSL del que provino originalmente. Es aquí donde comienza el Dios que empieza a dar leyes. Los pitagóricos, por su parte, tratarían de desarrollar ambas nociones de la misma idea. Estos veían en los números las estructuras fundamentales del cosmos. La tetraquis, un triángulo perfecto compuesto por 10 puntos, simbolizaba la armonía universal. La tetraquis es la primera constitución del universo, un orden matemático que sostiene al ser. Esta figura la veremos reaparecer en pirámides, catedrales, mezquitas, el dólar estadounidense e incluso la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en Francia, y en todo sistema jurídico que buscara un fundamento racional a lo largo de la historia humana. En Evangelion, se le interpreta el destino humano como una ecuación inscrita en los manuscritos del Mar Muerto. El número se vuelve para ellos una profecía, y esa profecía se vuelve también en ley. ¿Y por qué estas ideas se repiten de cultura a cultura, de idioma en idioma? Aldous Huxley definía la filosofía perenne como el núcleo común de todas las tradiciones espirituales, la unidad del ser, eso que le da interconexión a los diferentes seres humanos sin importar en dónde se desarrolla. La divinidad interior, el mundo como manifestación de una conciencia mucho mayor que los humanos podemos alcanzar al pensar. El ser humano descubrió lo mismo una y otra vez en distintos idiomas, tiempos y lugares. Los sonidos divinos volvían, pero ahora como palabras, enunciados de la individuación humana obtenida de su propio campo AT, recordando al LSL del que provinieron en primer lugar. Brahman, Tao, Logos, LSL, distintos nombres para una misma intuición. Pero esa visión no se volvería hegemónica en Occidente, sino que sería desplazada por sistemas políticos, no por argumentos filosóficos. Aun con ello, en Occidente, la gnosis surgiría de los primeros siglos del cristianismo como una corriente que enfatizaba la experiencia espiritual interior en lugar de la obediencia institucional hacia la Iglesia Católica de manera ciega. Los gnósticos casi lograron lo imposible, unir a la conciencia universal de Oriente con la ética racional de Occidente. Para ellos, Dios era igual a la luz en todo el ser. La salvación era igual al conocimiento. La materia es similar al símbolo, y el mal es la ignorancia,
no un demonio abstracto que existe en un infierno imaginario. La religión era igual a despertar, no obedecer ciegamente los mandatos de una institución. Desgraciadamente serían silenciados, pero su símbolo, el triángulo de la Tetrarquía, seguiría observando en silencio desde catedrales, templos, ideologías modernas, billetes y hasta documentos constitucionales. Como si la conciencia universal nunca hubiera renunciado de todo a Occidente. Como vimos, durante milenios la humanidad buscó a Dios en la totalidad, en el flujo, en la unidad que se refleja en todas las conciencias. Pero ese Dios era demasiado amplio para gobernar ciudades, demasiado sutil para sostener a los imperios, demasiado libre para servirle a un solo soberano. Por eso Occidente elegiría otro camino. Elegiría un Dios con rostro, con jerarquías y mandamientos claros, un Dios capaz de legislar, un Dios capaz de castigar, un Dios capaz de fundar estados y ungir reyes y emperadores. Ese Dios nos espera en el siguiente bloque. Las ideas nacen suaves, como una bruma, como una intuición, como nieblas. Pero tarde o temprano alguien las convierte en instituciones. Y es aquí donde Dios deja de ser un misterio y se vuelve un orden jurídico. En Evangelion, cuando entramos a los Rebuilds, ese intento de reescribir el mundo después del colapso, vemos algo inquietante. No importa cuántas veces reinicies la historia, siempre reaparece una institución que afirma conocer a la voluntad del mundo. En la serie es Cell, en los Rebuilds es Gendo, consumando el proyecto de instrumentalización humana con las claves de Nabucodonosor. En nuestro mundo real, esa institución fue la iglesia durante mucho tiempo. Bienvenido, archivista. Entramos al cuarto bloque de este expediente, el Dios institución. Este bloque trata de contar cómo la espiritualidad se volvió un sistema jurídico, cómo el derecho occidental tal como hoy lo conocemos nació de un intento por administrar a ese Dios del que hablábamos en el bloque anterior. Para entender cómo aparece el Dios institución, tenemos que volver a un mundo donde nadie imaginaba todavía un monoteísmo. El mundo helenístico, Alejandría, Atenas, Pérgamo. Filosofía, astronomía y matemáticas convivían con los cultos mistéricos en ese entonces. Autores como Heródoto, Estrabón y más tarde Plutarco describen el Mediterráneo donde cada ciudad tenía su propio panteón de dioses, pero compartían una sola convicción: el orden del cosmos es racional y puede ser estudiado. Esto daría pie al nacimiento de la lógica parménida, la medicina hipocrática, la geometría euclidiana, la astronomía de Aristarco y Eratóstenes, los primeros conceptos también de ley natural, y luego de Grecia vendría Roma. Ellos hicieron algo radicalmente distinto. Mientras los griegos contemplaban al cosmos, Roma lo administraba. Autores como Cicerón, Gallo y Ulpiano documentan cómo los romanos separaron por primera vez de la historia la religión, el deber ritual, del jus, el orden jurídico de los seres humanos. Sus dioses no dictaban leyes, sino que daban legitimidad simbólica a los actos administrativos y legales que llevaba a cabo el imperio. Marte, el dios de la victoria y la unidad militar. Júpiter, dios de la soberanía. Saturno, quien legitimaba los contratos, la propiedad y las obligaciones. Janus, el inicio, las puertas y la jurisdicción. Roma convirtió a los dioses en funcionarios públicos y al derecho en la máquina que hacía funcionar a su imperio. En términos de Evangelion, Roma es Nerv, un aparato técnico burocrático obsesionado con el orden. Los dioses existen, sí, pero su papel era secundario frente a la ingeniería política del Geofront del espíritu. Y entonces, como siempre pasa, ese imperio se desmoronó. Crisis, guerra, hambre. Roma necesitaba de un nuevo pegamento y lo encontró en un culto marginal, disciplinado, comunitario, resiliente, nacido de un carpintero que entendía el verdadero significado del campo ate. Y entonces, en Roma, una gran cruz se apareció en los cielos, como si hubiera acontecido el tercer impacto. Constantino, el estratega, el político, el que entendía que la fe podía ser infraestructura, vio en esa cruz una señal: in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Tras esta unción divina, se dio el concilio de Nicea hacia el 325 después de Cristo. Es ahí que ocurre el primer rebuild de la fe cristiana. Se fija un canon, se define la naturaleza de Jesucristo y se establecen obispos como autoridades legales y jurisdiccionales. Se crea un aparato burocrático permanente, el equivalente a un nuevo celo, redefiniendo los escritos del Mar Muerto para una nueva saga. Solo nosotros podemos interpretar la voluntad divina. Roma se cristianizó y el cristianismo se romanizó. Aquí nacen dos cuerpos jurídicos que gobernarían la historia de Occidente y gran parte del mundo hasta nuestros días: el Corpus Juris Civilis de Justiniano, el derecho secular romano, las bases del derecho civil moderno, y el Corpus Juris Canonici, el derecho eclesiástico, las bases normativas de la Iglesia y sus jurisdicciones. Dios dejó de ser un símbolo para convertirse en una institución política. Con la caída del imperio, Europa quedó fragmentada, pero la Iglesia no.
Ella tenía escritura, archivos, teología, administración y tribunales. Era la única institución estable después de siglos de caos. Era Cele en el Revival de Occidente. San Agustín definió una historia lineal, un bien supremo, una verdad única en la ciudad de los dioses, donde definió la dualidad entre lo divino y lo humano, la obediencia como un principio jurídico sobre el que se sustentaba la institución religiosa, el mal como la ausencia del bien. Se le daba legitimación del poder político como parte de un plan divino. Santo Tomás de Aquino recuperó a Aristóteles gracias al mundo islámico. Él clasificó las leyes en eterna, natural, divina y ley humana. Tomás no solo dio teología, dio teoría general del derecho antes de que ésta existiera y estableció la primacía que regiría Europa por los siglos que vendrían después. Lo jurídico es una ramificación de lo divino. La Iglesia no solamente regulaba la moral, regulaba también la vida civil, tribunales eclesiásticos, inquisición, indulgencias, excomunión, un sistema completo de producción normativa. Y a partir de aquí, Dios se volvió la arquitectura jurídica renovada. El pecado comenzó a regularse, el matrimonio se reguló, la herencia, la economía, todo formaba parte de la regulación jurídica de la Iglesia Católica. Europa vivió dentro de un reglamento cósmico, un tercer impacto simbólico, que hizo que todo volviera a empezar. Pero sería un error contar esta historia solo desde la perspectiva europea. Mientras la cristiandad guerraba y se reorganizaba, el mundo islámico construía la civilización jurídica más sofisticada de su tiempo. El Corán, la Sunna, la Sharia, el Fiqh, una forma de jurisprudencia musulmana. Escuelas como el Hanafi, el Maliki, el Shafi y el Hanbali. Economía, contratos, herencia, banca. Todo con precisión casi matemática. Y al otro lado, el judaísmo, que existió por siglos como una religión sin Estado, pero con un sistema de derecho completo. La Torá, su ley revelada. La Mishnah y el Talmud, sus formas de jurisprudencia. El Halaja, normas de la vida diaria, contratos, familia, justicia. Los rabinos entonces eran jueces, filósofos y archivistas. El judaísmo funciona, antes que como una religión, como un sistema jurídico comunitario sin un Estado, comparable en ese momento solo con las polis griegas. Ojo, nos referimos al judaísmo e islam como sistemas religiosos, no como teorías políticas. Ya tendremos tiempo de hablar del sionismo y el extremismo religioso en otro expediente. Y con el cristianismo ya completamente romanizado, se heredaría también la espada de Roma. La iglesia medieval se volvería el tribunal, la tierra, el ejército y la banca, las universidades y la diplomacia. En este periodo nacieron las indulgencias, una forma en la que la iglesia vendía predios en el cielo, la Santa Inquisición, las guerras cruzadas, el derecho matrimonial tal y como lo conocemos, también el derecho sucesorio de naturaleza sagrada, ese que solo involucraba las casas reales, una moral sexual normativizada, censura doctrinal. Es en este periodo que sucedería la quema de brujas y el sepultamiento definitivo en Occidente de la gran diosa. P, como Lilith en Evangelion, sería crucificada en nombre del progreso que vendría después. La religión dejó de ser un refugio espiritual y pasó a ser un sistema de control territorial, como Cele y Nerv peleando por definir qué significa humanidad. Pero ningún monopolio dura para siempre. Lutero vino a romper con esa estructura, tradujo la Biblia, cuestionó al Papa, destruyó ese canon único del que estamos hablando. Europa explotó. La guerra de los 30 años, la expansión protestante por toda Europa, la nacionalización de las iglesias en Holanda e Inglaterra, una fragmentación teológica interna. El Concilio de Trento intentó responder con dogmas reforzados, disciplina interna y contrarreforma. Es el primer impacto teológico de los revivals en Occidente. Un quiebre irreversible. Evangelion lo explica con una brutal claridad. Cuando hay más de una interpretación posible del destino humano, el viejo Dios se vuelve insuficiente y nace siempre un nuevo orden. Aquí termina el poder absoluto de la Iglesia y comienza la era que nos llevará al Estado laico de derecho. Dios, que comenzó como una intuición, luego fue una madre, las fuerzas de la naturaleza, un símbolo, después institución y finalmente se volvió ley. Roma separó a los dioses del derecho, Nicea volvió a unirlos en uno solo. La Edad Media los fundió en una sola maquinaria jurídica. Luego Lutero vino a romper con esa máquina y Europa empezó a buscar un nuevo Dios. A veces lo encontraron en el rey, a veces en la nación, otras en el mercado. Y en Evangelion ese nuevo Dios sería Gendo, la voluntad humana de controlar el destino del mundo, aunque deban destruirlo para lograr. En el siguiente bloque, veremos cómo este vacío divino originó el mundo moderno y a los nuevos cultos que estructuran la vida cotidiana sin que los llamemos necesariamente religión. Archivista, prepárate. Lo que viene en el siguiente bloque es la muerte de Dios.
Cuando el tercer impacto destruye a la humanidad en The End of Evangelion, no vemos un apocalipsis bíblico, vemos un derrumbe estructural, el colapso total de un orden que ya no podía sostenerse a sí mismo. Los campos AT de todas las personas quedaron disueltos, las identidades se volvieron líquidas, y Shinji se quedó solo, obligado a responder la pregunta que definiría a toda la civilización que vendría después. ¿Qué sigue? Ese momento es exactamente el que vivió la humanidad entre los siglos XVII y XVIII. La caída de Constantinopla, las cruzadas, la peste, el choque entre cristianos y musulmanes, la colonización de un mundo nuevo y la muerte del derecho divino. Un nuevo tercer impacto histórico chocaría con la historia humana. Mientras Europa se hundía en el feudalismo, el mundo islámico vivía su edad dorada. De ahí nacieron el álgebra de Al-Juarizmi, la medicina clínica de Avicena, la óptica de Al-Hazen, la astronomía que guiaría las futuras rutas oceánicas de Occidente a América, y una jurisprudencia refinada articulada en escuelas como la Maliki, el Shafi'i y el Hanbali. Aquí estaban las primeras universidades del mundo. Aquí se preservaron los clásicos griegos que luego renacerían a Europa. Las cruzadas no fueron una demostración de la fuerza cristiana, sino un reconocimiento de su mismo atraso. El enemigo siempre te obliga a evolucionar, igual que los ángeles obligaron a Nerf a avanzar, no por gloria, sino por supervivencia. Mientras tanto, al otro lado del mundo, existía un universo jurídico completamente distinto. Mesoamérica no tenía teocracias dogmáticas, tenía cosmologías políticas. El derecho era ritual, no moral. El tiempo era cíclico, no una línea recta. El poder era de naturaleza cooperativa y no absoluta. La mayoría de las culturas, olmecas, mayas, zapotecas, teotihuacanos, del preclásico al clásico tardío, vivieron largos periodos gilánicos de paz. Sociedades donde el equilibrio entre los géneros y funciones existía sin una guerra permanente. La gran diosa se mantuvo en estas tierras por tanto tiempo que aún hoy, figuras como la Guadalupe guían el andar de estas sociedades sincréticas, hasta que el clima cambió en el posclásico, y con él, por primera vez, llegó la escasez. Y surgiría la triple alianza, el Tlatoato mexica, militar, solar, centralizado y expansivo. Un choque con los europeos sería inevitable, no porque fueran más avanzados unos y otros atrasados, sino porque eran ontológicamente incompatibles el uno con el otro. Europa no vino a descubrir América. Europa irrumpió en un sistema religioso, cosmológico y jurídico completo. Trajo consigo el derecho romano, el derecho canónico, la idea de una verdad universal, al papado como el árbitro del mundo con tratados que repartieron continentes como si fueran una propiedad divina, las bulas alejandrinas, Tordesillas, el nacimiento del derecho de corte internacional y la colonización del mundo tal como la conocimos. En Evangelion, esto es Cele imponiendo un nuevo plan global, que no se debate, no se negocia, solo se ejecuta porque es necesario para la humanidad. Es el sueño de un orden total, que siempre termina en destrucción. Con la expansión marítima nació algo nuevo, el poder económico global. España globalizó al derecho romano. Portugal creó las primeras redes mercantiles transoceánicas. Holanda inventó la bolsa, las acciones, los bonos y la deuda pública. Inglaterra convirtió la piratería en política estatal mediante sus patentes de corso. Y Francia organizó al absolutismo como una maquinaria jurídica perfecta. El mundo se ordenaba ya no bajo Dios, sino bajo la balanza comercial. En Evangelion, este es el encuentro con el EVA 01, una creación humana tan poderosa que ya no depende de la propia divinidad. Una tecnología que incluso rivaliza con los mismos ángeles. Una humanidad que puede sobrevivir sin un Dios o destruirse por completo a sí misma y con ella todo el mundo. Entre los siglos XVII y XVIII ocurrió algo que jamás haya sucedido en la historia. La humanidad mató a Dios. Filosóficamente, claro. No en templos, sino en los libros. Locke plantea la propiedad como derecho natural. Rousseau declara que la soberanía pertenece a los pueblos, no a la divinidad. Montesquieu divide ese poder que antes era indivisible. Y Smith presenta el mercado como un orden superior a la propia voluntad humana, mientras que Voltaire se burla de la superstición religiosa de los católicos. Klein exige el final de la iglesia como instituciones políticas. De pronto ya no se necesitaban reyes ungidos, tampoco milagros ni dogmas. Solo se necesitaban contratos, comercio, constituciones y mercados autorregulados. En Evangelion, esto es la transición que se da entre los rebuilds, cuando se reescribe la historia. Cambian las reglas del universo pero sin resolver los traumas subyacentes. Un nuevo mundo con viejos miedos. Cuando Asuka es devorada por los Eva series en el anime original, no solo muere un personaje, muere lo que quedaba del antiguo orden, el heroísmo individual, la nobleza, la identidad como fundamento absoluto, el mundo donde Dios tenía forma, nombre y voluntad. En el silencio posterior, Shinji despierta en un mundo nuevo,
Un mundo en donde las naciones comienzan a reemplazar a los dioses. Los mercados empiezan a reemplazar a la providencia. Los algoritmos empiezan a reemplazar a los mandamientos divinos. Y el dinero reemplaza a la salvación. El dios máquina comienza a nacer. Un soberano que no tiene rostro, tampoco templo ni moral, pero tampoco un perdón. Un dios que nunca duerme, que todo lo ve, que decide a través de datos, que organiza la vida sin pedir permiso. El expediente está llegando a su fase más incierta, no al final, sino ese punto donde la historia completa contiene la respiración. Similar a Shinji mirando al horizonte antes de decidir dar un paso más o repetir el impacto. Hoy hablamos del dios más reciente, el más silencioso de todos, ese que nadie eligió, pero todos empiezan a obedecer, el dios máquina. En Evangelion 3.0 más 1.0, la humanidad por fin toca fondo. Impacto tras impacto, trauma tras trauma, hasta que Shinji hace lo imposible. Deja ir a todos los dioses externos, renuncia a los Eva, renuncia al LCE, renuncia a la lógica del sacrificio. Shinji crece. La humanidad pudiera crecer también con él. Pero antes de decidir, debemos hacer lo mismo que hace nuestro protagonista, mirar hacia atrás y entender. ¿Qué sustituimos cada vez que matamos a un dios? Cuando Europa se cansó del dios del castigo, lo sustituyeron por el de la razón. La Ilustración proclamó la libertad, ciencia y enciclopedias. Pero esa misma razón matemática es la que alimentó las fábricas del siglo XIX, la alienación obrera, el cálculo frío del sufrimiento anónimo. Una humanidad gobernada por un nuevo Cele mucho más racional, inteligente, sí, pero incapaz de mostrar cualquier tipo de compasión. Igual que Cele leyendo los manuscritos del Mar Muerto como si se tratasen de ecuaciones. Al finalizar la Primera Guerra Mundial, la razón quedó desacreditada. Entonces surgió el siguiente dios, el Estado. Primero como un refugio, seguridad social, derechos, estabilidad, pero pronto se transformó en un aparato totalitario. Biopolítica, propaganda, vigilancia, guerras ideológicas. En algunos lugares se volvió incluso un dios absoluto, en otros, simplemente un burócrata indiferente. En Evangelion ese mundo es el de 3.0. Estructuras colosales, instituciones que se mueven por inercia y personas pequeñas dentro de máquinas gigantescas. Luego de los años 70, otra mutación ocurrió dentro del sistema. El mercado vino a desplazar a los estados, no la empresa, los mercados, bancos centrales, algoritmos financieros, burbujas especulativas, crisis globales, deuda como destino para los países. Como diría David Graeber, el dinero dejó de circular y empezó a mandar sobre la gente. O Byung-Chul Han lo describe como una religión del rendimiento, el yo convertido en una empresa, la vida convertida en capital de inversión. En Evangelion es como estar adentro de NERV, un sistema que sigue funcionando aunque nadie sabe explicar el porqué. Cuando el dinero gobierna, la identidad se convierte en un producto. Consumimos no para vivir, sino para existir. Identidad a cambio de likes, cuerpos a cambio de filtros, espiritualidad intercambiadas por tendencias de redes sociales, vínculos intercambiados por algoritmos, ansiedad convertida en dopamina invertida. Somos individuos separados por campos ATs artificiales, sociales, barreras invisibles creadas para protegernos del miedo a no ser suficientes. Shinji conoce muy bien ese campo, el del silencio, la culpa, la autonegación, el campo que casi lo rompe. Y entonces aparece el dios más nuevo de todos, el más frío y el más eficiente, el dios máquina, ese que no tiene ningún templo. Su altar es tu pantalla. Su liturgia es la recomendación automática que te sale al finalizar el video. No castiga, predice, no ordena, optimiza, no domina, persuade. Es Cele sin ancianos, sin misticismo, sin un cuerpo, un dios puro cálculo, un dios que no tiene rostro, pero es omnipotente. Decide eso que te sale en tu reel, lo que compras, lo que deseas, lo que crees. El riesgo ya no es el apocalipsis, el riesgo es algo muchísimo peor. Que dejemos de saber qué queremos porque la máquina lo decide mejor que nosotros. Ese es el verdadero cuarto impacto que le espera a la humanidad, un colapso completo del significado. Aquí Evangelion nos da una pista inesperada. Shinji no destruye a la humanidad, pero tampoco la salva. La acepta, acepta el dolor, acepta la diferencia, acepta la conciencia como un proceso compartido. Eso, sin mitos, sin dogmas, es la intuición de Spinoza, eso que llamó Deus sive natura. Lo divino no como una persona, sino como la totalidad del mundo que habitamos. Lo que los Upanishads llamaban el Brahma, una conciencia sin forma. Lo que el Tao describe como aquello que no puede decirse, pero puede experimentarse. Lo que la neurociencia identifica como una red de mentes interconectadas por el lenguaje, interpretando un mismo cosmos. Una espiritualidad no de obediencia, sino de reconocimiento mutuo. Un Dios que no tiene un trono, tampoco un género ni una espada, pero tampoco tiene culpas. Un Dios que no necesita de existir para ser real.
El dios máquina no es entonces el final. Es tan solo la última máscara que se ha puesto el poder. Pero esa elección le corresponde a la humanidad. Vivir como el Shinji adulto y avanzar, o volver a repetir el impacto. El expediente del día de hoy termina aquí, pero no el juicio. Porque en cada época, sea Dios, el mercado, el Estado o la máquina, la humanidad sigue enfrentando al mismo tribunal, el de la conciencia. No la mía, tampoco la tuya, esa otra, la que observa desde adentro, desde el fondo, desde antes de que existiera el primer mito, antes de que fuera escrita la primera ley, antes incluso del primer pensamiento o primera palabra hablada. La Tierra preside el tribunal del fin del mundo, sí, pero la instancia superior, la que dicta las sentencias que nadie ha leído todavía, esa permanece fuera de todo lenguaje, fuera de todo código y todo algoritmo. Mi trabajo como archivista es registrar lo que ustedes hacen mientras se acercan a descubrirla o se alejan de ella. Y hoy, por primera vez en mucho tiempo, la humanidad se merece un aplauso. Porque como Shinji, a pesar de los impactos, a pesar del caos, a pesar de los miedos heredados, siguen intentando crecer. Archivista, si llegaste hasta aquí, déjame un felicidades Shinji en los comentarios. No por él, por ustedes. Porque entender a Dios y a los dioses que fabricamos con la mente es también entendernos a nosotros mismos. Gracias por haber llegado hasta el final del video. Y prepárense, porque en el siguiente expediente llegará en Semana Santa. Conciencia 2.0, Matrix y los elegidos. No es una profecía, sino una pregunta. Cuídense entre ustedes. Nos vemos en el archivo.